Ley. Los nazis crearon leyes para humillar, discriminar y violentar a quienes consideraban inferiores. Normalmente pensamos que las leyes tendrían que servir para proteger a la población, para garantizar sus derechos, pero aquí veremos que los nazis las emplearon para todo lo contrario. Con ellas, destruyeron la vida de cientos de miles de personas. A quienes no pudieron comprobar que sus 4 abuelos pertenecían a la raza superior, les midieron la nariz, el cráneo, compararon el color de su cabello o de sus ojos y a partir de absurdas teorías raciales, determinaron quién ya no tendría derechos. Las leyes buscaron eliminar a varios grupos minoritarios de la sociedad, como los judíos, las personas con discapacidad, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová e intelectuales. Los judíos fueron brutalmente perseguidos. Les quitaron sus negocios, les prohibieron entrar a las escuelas. Piensen que todo esto llegó a un grado de humillación que ni siquiera les permitían caminar sobre una banqueta o tener una mascota, por ejemplo. En su afán por purificar la raza aria, los nazis sometieron a cerca de 300.000 personas con discapacidad física o mental a una esterilización forzada. La sociedad alemana no reaccionó ante estas leyes. Esto allanó el camino hacia el genocidio. El camino hacia el odio y la violencia está pavimentado por la indiferencia. Recorre la sala. Los grupos considerados inferiores están en esta lista. Los judíos fueron considerados infrahumanos, es decir, que ni siquiera los consideraban como seres humanos. Pero también las personas con alguna discapacidad fueron consideradas como carga económica. Los gitanos, como inferiores por su modo de vida. Los homosexuales decían que eran corruptores de la sangre porque no le daban hijos al régimen. Los testigos de Jehová por su religión no empuñan armas, no participan en el ejército y por ello fueron considerados desleales. Los intelectuales que se opusieron a los nazis decían que deformaban la mente.
Crearon también una ley en contra de las personas con discapacidad. Con el fin de que no tuvieran hijos, esterilizaron de forma forzada a 250.000 alemanes con discapacidad. Uno pensaría que quienes llevaron a cabo este programa fueron únicamente los nazis, pero no es así. 30.000 médicos y 28.000 enfermeras participaron en este programa de manera voluntaria. Personas que antes salvaban vidas, ahora colaboraban con los nazis. Esta es una de las razones por las que hoy se sigue estudiando el Holocausto, porque mostró lo fácil que fue que toda una sociedad se sumara en la violencia. El Holocausto mostró esa capacidad destructiva que existe en los seres humanos y muestra lo fácil que es que toda una sociedad daña a alguien que es señalado como diferente. Propaganda. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Esta es una de las frases ideadas por Joseph Goebbels, ministro de propaganda del régimen nazi. Los nazis crearon una de las campañas masivas de propaganda más eficaces de la historia para difundir y enseñar la ideología nazi a toda la población, a través de prejuicios, mentiras y manipulación. La radio fue el principal medio de comunicación de la época. Los nazis regalaron 1 millón de radios como estos para asegurarse que cada familia alemana tuviera uno de ellos, y así estos mensajes racistas llegaran a toda la sociedad. Los nazis pensaban que su régimen duraría más de 1000 años. Por ello crearon las juventudes hitlerianas, campamentos militarizados para niños y jóvenes de entre 10 y 18 años, creados para inculcar esta ideología a las futuras generaciones. Llegaron a ser obligatorias para todos los niños y tuvieron hasta 9 millones de integrantes. Recorre la sala. Se crearon carteles de propaganda donde los nazis afirmaban que mantener a una familia de 5 integrantes costaba lo mismo que mantener a una sola persona con discapacidad. Y de esta forma, buscaban convencer de que leyes como la esterilización forzada eran necesarias. Inicio del terror. Lo que no se logró a través de la ley o la propaganda, se hizo por medio del terror. El partido nazi creó grupos de control y represión como las SS y la Gestapo. A solo 2 meses de que Hitler tomara el control, abrió el primer campo de concentración, Dachau, para encerrar a opositores al régimen nazi y miembros de otros partidos. Además de purificar la raza, los nazis querían purificar la cultura. Por eso quemaron en plazas públicas miles de libros que contenían ideas contrarias al nazismo, como la obra de la escritora Helen Keller, solo por el hecho de tener discapacidad auditiva y visual. Tomen en cuenta que al quemar un libro, no solo se quema papel, se queman ideas. Por eso la siguiente frase emitida en 1821 resultó ser profética. Ahí donde se queman libros, al final se quemarán seres humanos. La noche de los cristales rotos fue el punto de no retorno contra los judíos de Alemania. Los nazis quemaron 400 sinagogas, templos de los judíos. Los bomberos asistieron, pero solo para evitar que el fuego se extendiera a las propiedades de los arios. A partir de este momento, la violencia creció sin límite. Recorre la sala.
El mundo sabía lo que estaba sucediendo. De hecho, líderes de varios países decidieron reunirse en Francia para discutir cómo solucionarían el problema de los refugiados y condenaron lo que pasaba. Pero nadie abría sus fronteras para ellos. Una razón era la crisis económica de 1929, que había ocurrido apenas unos años atrás, pero otra razón indiscutible era la indiferencia. El gobierno de Inglaterra creó el Kindertransport para dar refugio a 10.000 niñas y niños judíos, pero la condición era que fueran sin sus padres. Imaginémonos por un momento lo desgarrador de estas separaciones con tal de salvar la vida de sus hijos. La gran mayoría de esos pequeños no volvió a ver a sus padres. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto son hechos paralelos pero diferentes. En la Segunda Guerra Mundial murieron más de 50 millones de personas en un conflicto bélico, mientras que el Holocausto fue un genocidio en donde se asesinó a 11 millones de personas, solo por el hecho de ser diferentes. En 1939, Alemania invadió Polonia, por lo que Francia e Inglaterra le declararon la guerra. Así inicia la Segunda Guerra Mundial. Los nazis conquistaron 22 países en menos de 2 años. Aprovechando la distracción que genera la guerra, los nazis ejecutaron un plan de asesinato masivo y sistemático. 250.000 personas con discapacidad fueron asesinadas, asfixiadas con monóxido de carbono, porque según los nazis, no eran aptos para vivir. Estos fueron los primeros experimentos utilizando cámaras de gas. Nuevamente médicos y enfermeras colaboraron en este programa, mostrando esa capacidad destructiva que existe en los seres humanos y que emerge fácilmente. Recorre la sala.